Bueno, voy a explicaros el concepto de área. Mirad, si tenemos nosotros una línea recta y decimos que esto mide 10 centímetros, podemos decir que mide 10 centímetros porque lo estamos comparando con una pequeña línea que mide 1 centímetro. Si esto mide 1 centímetro y esto mide 10, significa que aquí dentro hay 10 veces esta medida. ¿Vale? Pues algo parecido vamos a usar para medir la superficie que tengo aquí dentro, en este caso este rectángulo. Pero claro, no lo podemos comparar con esta línea recta, no podemos calcular cuántas líneas rectas hay aquí dentro. Entonces, ¿cómo lo comparamos? Pues en lugar de con una línea recta, lo comparamos con un cuadradito que mide 1 centímetro abajo y 1 centímetro de altura. Por eso se dice que el área, la distancia se mide en centímetros y el área se mide en centímetros cuadrados, porque uso cuadrados, ¿vale? El cuadradito este 2 significa que uso cuadrados para medir la superficie aquí dentro. ¿Qué significa? Que la base mide 10 centímetros. Pues que en la primera fila caben 10 cuadraditos como este. 1, 2, 3, 4, tal, tal, tal. Aquí hay 10 cuadraditos como este. Si tengo una altura, tengo 10. Si tengo dos filas, tendré 20 cuadrados. Si tengo tres filas, 30 cuadrados. Y si tengo cuatro filas, en este caso, tengo aquí 40 cuadrados. Es decir, 10, 20, 30 y 40. 10 por 40, por 4, 40 cuadraditos de esto. Y es por eso que el área del rectángulo es base por altura. Exacto. Esta es la definición del rectángulo. Si tengo una base B y altura A, el área del rectángulo es base por altura por esto mismo, porque esta B significa que tengo aquí B cuadraditos, los que sean, y tengo A veces esta fila, 1, 2, 3, 4. Si esto mide 12 y esto 8, tengo 12 más 12 más 12 más 12, 8 veces 12 por 8. De ahí viene la definición de el área del rectángulo base por altura, porque cuento los cuadraditos que hay. En el cuadrado, incluso más fácil que en el rectángulo. Si el cuadrado mide de lado 7, significa que en la primera fila tengo 7 cuadraditos. ¿Cuántas filas tengo? Pues al tratarse un cuadrado, tengo 7 filas. Por lo tanto, 7 más 7 más 7 más 7, 7 veces, el área del cuadrado es 7 por 7, lado por lado, 49 cuadraditos, ¿vale? Cuento los cuadraditos. En el triángulo, todos sabéis que el área del triángulo es base por altura partido por 2. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, base por altura es el área del rectángulo. ¿Qué significa? Si yo tengo un triángulo y lo recubro con un rectángulo, ¿vale? Si el triángulo este tenía una base B y una altura A y lo recubro con un rectángulo, el área de este rectángulo es base por altura. Pero se puede demostrar fácilmente que esta área verde y esta área del triángulo, que es la que yo busco yo, es la misma. Por lo tanto, el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo que lo recubre, que es decir, la mitad de base por altura, que es de donde viene la fórmula. Sea como sea el triángulo, si esto tiene una base y una altura, lo que se calcula es ¿cuál sería el área de este rectángulo? Base por altura, pero como yo solo quiero esta parte de dentro del triángulo, base por altura partido... ¡Ay, va! Que no lo estáis viendo aquí. Si yo tengo el triángulo este y lo recubro por el rectángulo, el área del rectángulo, esta sería base por altura, pero como yo quiero solo este del triángulo, base por altura partido por 2. De ahí viene la fórmula del triángulo. Del romboide pasa lo mismo. Aquí quien manda siempre es el área del rectángulo. Nos basamos siempre en el área del rectángulo para todas las figuras poligonales. Tengo un romboide de base 12, por ejemplo, y altura 4. Si nos fijamos, hacemos un corte aquí, un romboide es un rectángulo al cual lo hemos tumbado un poquitín. ¿Vale? Lo hemos tumbado. Entonces, si nos fijamos, este cachito del triángulo, si lo quitamos, es lo mismo que este
que este de aquí. Es decir, cortando esto y añadiéndolo aquí, convertimos el romboide, o podríamos convertir el romboide en un rectángulo de base 12, porque lo que le quitamos aquí se lo ponemos aquí, y de altura 4. Por lo tanto, el área del romboide sigue siendo base por altura. Y en el rombo lo mismo. El rombo es un cuadrado que se tumba. ¿Vale? Si mide base 4 y al tumbarla, por ejemplo, altura 3, el área del rombo sería 4 por 3, porque lo que le quitamos este cachito de aquí, se lo ponemos aquí, sería 4 por 3. Lo que pasa es que en el rombo, cuando nos dan un rombo, lo habitual es que nos digan la distancia entre los vértices, que se llaman diagonales. Diagonal pequeñita y diagonal grande. Por lo tanto, el área, esto es una formulita del rombo, es la mitad de las diagonales. Diagonal por diagonal partido por 2. Esta es una formulita que esta la demostraré en clase. ¿Vale? Esta es la diagonal grande por la diagonal pequeñita entre 2. Entonces, ejercicios facilitos, ¿vale? La ficha que os he dado, ejercicio 1, dice, calcula el área de un cuadrado de 8 centímetros de lado. Lo más importante es dibujarlo, 8 centímetros de lado, el área del cuadrado es 8 por 8. Esto dice que tiene 8 cuadraditos y hay 8 filas, 64 cuadraditos al cuadrado. El ejercicio 2, área de un rectángulo de base 15 y altura 12. Pues la formulita, muy facilito. El área del rectángulo, 15 por 12, y lo que dé son centímetros al cuadrado. El ejercicio 3 habla de un rombo, de romboide, etc. ¿Vale? Con estas formulitas intentad hacer los ejercicios y los vemos en clase. Los vamos a ir haciendo en clase.